quiero compartir con ustedes desde la palabra del Señor algunas reflexiones sobre una iglesia sin discriminación, una iglesia que acepta sin discriminación. Y hay dos pasajes en el Nuevo Testamento que nos animan a ser este tipo de iglesia y nos dan el fundamento bíblico, teológico, para que como iglesia aspiremos a un nivel cristiano de aceptación, pero sin discriminación. El primer pasaje lo encontramos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, donde voy a leer los conocidos versículos 26 al 29. Dice así el apóstol escribiendo a los cristianos de Galacia: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. El otro texto está en la carta también de Pablo, pero en este caso a los Colosenses, donde dice más o menos lo mismo, aunque amplifica el concepto. En el capítulo 3, versículo 11 de Colosenses, leemos: en esta nueva naturaleza, nuestra nueva naturaleza como hijos e hijas de Dios en la comunidad de fe, en la comunidad del reino, en esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo está en todo y en todos. La gran verdad que encierran estos versículos inspirados es que todos los creyentes son iguales en el cuerpo de Cristo por ser todos hijos de Dios y objetos de su gracia que rompe con todas las barreras. A partir de Cristo, todos los creyentes, sin distinción alguna, constituyen una nueva familia, porque son todos hijos de Dios y tienen un nuevo apellido, un nuevo nombre en Él. Todos forman parte de su cuerpo espiritual aquí en la tierra, sin distinción alguna de nacionalidad, de orden social, de clase social o de sexo. En Cristo son uno e iguales, es decir, tienen una nueva identidad o un nuevo apellido, un nombre nuevo, como leemos en Apocalipsis. No obstante, parece ser que en Galacia, en esta situación, en este caso particular al que Pablo dirige su carta, los cristianos no tenían muy en claro el alcance de esta gran verdad del Evangelio y las diferencias parecían prevalecer y con ellas todo tipo de discriminaciones y distinciones. Lo que se suponía debía ser un gran templo de Dios sin paredes, sin recodos, sin rincones oscuros, se estaba transformando en un montón de nichos separados por muros propios de la naturaleza humana pecaminosa, y todos ellos, por cierto,
bajo el mismo techo. Los seres humanos somos grandes constructores de muros, de paredes, de poner alambrados, de establecer límites y fronteras. Los hemos levantado en todos los tiempos. La Gran Muralla en China, construida entre el siglo V a.C. al siglo XVI después de Cristo, la Muralla de Adriano en Inglaterra entre los años 122 al 132, el Muro de Berlín en Alemania entre 1961 y 1989, el Muro español que todavía hoy separa Ceuta de Melilla en el territorio de Marruecos, construido en 1990, el muro entre Kuwait e Irak, también levantado en 1990, el muro que divide todavía hoy la ciudad de Belfast entre el sector católico romano y el sector protestante, el muro entre Israel y Palestina, construido en el 2002 y cada vez más ampliado y alargado en territorio de Palestina, el muro fronterizo entre los Estados Unidos y México, levantado en 2017 y cada vez más extendido y cada vez más cerrado e imposible de cruzar. Y la cosa sigue. A estos muros de factura humana se han agregado los muros de la naturaleza. La cordillera de los Andes es una gran muralla entre Chile y Argentina, muralla que ha dificultado las relaciones culturales, comerciales, políticas, sociales, etcétera, entre países hermanos. Muros, alambradas, tierra de nadie, campos minados y miles de otras barreras de las más insólitas, muchas de ellas invisibles, que separan a las personas y afirman la desigualdad, el prejuicio, la injusticia. De tanto en tanto, algunos de estos muros caen y traen unidad, como ocurrió con la caída del muro de Berlín en 1989, pero el gran destructor de los muros de fabricación humana, el campeón de la destrucción de estos muros, sigue siendo Jesucristo, porque es el que ha derribado los muros más insólitos, más tercos, más duros, más difíciles de superar en la experiencia humana. Él es el único que puede echar por tierra todas las barreras que separan a los seres humanos. Y esto es lo que afirma y destaca Pablo en el texto en Gálatas y que confirma en Colosenses capítulo 3 en el versículo 11. Donde proclama el evangelio de la libertad, que pone fin a todo tipo de discriminación, prejuicio y opresión. Cristo es el único que con el poder de su amor puede levantar una comunidad que trasciende las barreras de raza, de posición social y desventajas debido al género. Y a la luz de estos pasajes que hemos leído, quiero invitarlos a que me acompañen a considerar dos cuestiones importantes para nosotros en esta noche, un poco para ir completando también conceptualmente lo que venimos diciendo en estas jornadas en torno a aceptación. Primero, que miremos las diferencias que impiden el establecimiento de una verdadera comunidad humana. Y en segundo lugar, los métodos que han sido propuestos para el establecimiento de una verdadera comunidad humana. Vayamos a lo primero. Las diferencias que impiden el establecimiento de una verdadera comunidad humana. Pablo se muestra bien perceptivo en los dos pasajes leídos en apuntar las diferencias a la luz de la sociedad de sus días. Su observación es tan aguda que es aplicable a la comprensión de las problemáticas que nosotros tenemos en el día de hoy, porque hay distinciones de todo tipo. En la sociedad hay distinciones de orden étnico y racial.
Las distinciones y discriminaciones étnicas y raciales siempre han sido un impedimento para el logro de relaciones positivas entre los seres humanos y los diversos pueblos. El pasaje habla de la diferencia entre judío y griego, tanto en Colosenses como el pasaje en Gálatas. Los judíos más crueles consideraban que el propósito de Dios al crear a los gentiles había sido el de proveer combustible para las llamas del infierno. Esto es lo que creían. Los griegos más exclusivistas consideraban a los que no eran griegos como bárbaros o inferiores culturalmente. El extraordinario filósofo griego Aristóteles atribuía la superioridad del clima de Grecia por sobre todas las cosas, y según él, los que vivían en climas fríos tenían carácter y espíritu, pero carecían de ingenio e inteligencia, mientras que los que vivían en climas cálidos, por el contrario, eran indolentes y perezosos. Pero los griegos vivían en el clima perfecto. Por eso eran los más sobresalientes de todos. Podían desarrollar la persona ideal. El historiador griego Heródoto no se encuadraba dentro de este orgullo griego o helenista, este prejuicio étnico y racial. Para él, las grandes acciones humanas eran grandes, ya sean fuesen realizadas por los griegos o no. Pero había otros fanáticos de la posición, como Plutarco, que no estaba de acuerdo con él y lo llamaba filobárbaro. Los bárbaros son bárbaros, pero los griegos somos extraordinarios. Los primeros cristianos tuvieron problemas con este mismo prejuicio étnico y racial. Según Hechos 10, el apóstol Pedro, judío, tuvo problemas muy serios y Dios tuvo que hacer una cantidad de maniobras increíbles para convencerlo de ir a predicarle el evangelio al centurión romano Cornelio. ¿Se acuerdan? Dios tuvo que enviarlo casi por la fuerza a predicarle a este militar gentil. Y en verdad Dios tuvo más problemas en lograr que los cristianos llevaran el mensaje del evangelio que en lograr que los incrédulos lo recibieran, las más de las veces. Esta no fue la primera ni la única vez en que el progreso del evangelio se vio estorbado por el mito del prejuicio étnico y racial. Pero también en la sociedad, nos dice el apóstol, hay distinciones de orden social. El pasaje habla de la diferencia entre esclavo y libre. Las diferencias de posición o estamento social dividen a los seres humanos en clases diferentes, opuestas, dividen a los seres humanos entre amos y esclavos, señores y vasallos, ricos y pobres, patrones y obreros, cultos e incultos. Y luego que las distinciones de clases los dividen, todavía se profundiza más esa diferencia cuando a veces se le adicionan disquisiciones o distinciones de carácter étnico y racial. Si bien la posición social depende mucho del nivel de ingreso de una persona, también es cierto que hay mucho prejuicio cultural asociado con las distinciones de carácter social. En Argentina, a las personas todavía hoy, lamentablemente a las personas con la piel algo oscura o aceitunada, se las llaman peyorativamente cabecitas negras. Este calificativo no significa que la persona sea pobre, sino que se la discrimina socialmente por el color de su piel. Y no es una cuestión racial, es una cuestión social. Su acento provinciano los denuncia, su acento extranjero los denuncia. Y ahí viene lo de cabecita negra. Sus gustos en comida, música, etcétera, que son elementos de carácter cultural más que económico, son suficientes para designarlos como cabecita negra. Pero también en la sociedad hay distinciones de orden sexual. El pasaje habla de la diferencia entre hombre y mujer.
Y uno no tiene que leer demasiado sobre el mundo antiguo o viajar hasta muy lejos en el mundo moderno para encontrar ejemplos de discriminación sexual, tanto contra el hombre y especialmente contra la mujer. América Latina especialmente es un ejemplo del segundo caso de discriminación y en algunos contextos bastante grave. Hay lugares en los que la mujer es considerada poco menos que como un objeto de propiedad del hombre. En tiempos de Pablo y en el mundo greco-romano esto era todavía más grave. En el Talmud, que es el comentario de la Torá, el comentario judío de la Torá, leo textualmente: el nacimiento de un hijo produce gozo universal. El nacimiento de una hija produce dolor universal. La mujer ocupa un lugar cada vez más importante en las iglesias evangélicas en América Latina, que han integrado a las mujeres en su liderazgo e incluso va creciendo rápidamente el número de pastoras y líderes eclesiásticos en nuestro continente. No sé cuál es la actitud de la iglesia particular aquí, pero hablo por mí. En mi ministerio, en 20 años en la Iglesia del Centro, he tenido el privilegio, el gozo, la alegría y la bendición de separar, de dedicar al ministerio pastoral a más de 20 hermanas que siguen sirviendo al Señor al frente de congregaciones y al frente de ministerios extraordinarios. Y me he quedado corto porque después no tuve muchas oportunidades de hacerlo, porque dejé el pastorado. Pero, bueno, este es un tema particular que no me quiero meter ahí porque si no se nos va el tiempo. Pero el prejuicio existe, la discriminación existe y lamentablemente existe en las iglesias evangélicas también. En la sociedad hay distinciones de orden educacional. Pablo no las menciona en este texto, en el de Gálatas, pero sí las menciona en Colosenses 3:11, en un texto muy parecido al de Gálatas, como vimos. Y allí habla de la diferencia entre culto e inculto. Inculto aquí es literalmente bárbaro. El vocablo es onomatopéyico y significa balbuceante, tartamudo, alguien que no habla pulido el griego, sino que habla bárbaro. Si no hablas bien el griego, sos un burro, inculto, bárbaro. Ese es el origen de la palabra. La palabra se refiere a personas entonces que emiten sonidos sin sentido o que hablan de manera ininteligible, como que no hablan griego o no pertenecen a la cultura helénica. Los incultos generalmente eran los escitas. Y Reina Valera, la versión Reina Valera revisada, traduce escitas esta palabra, que eran un pueblo que antiguamente habitaban en la región al norte del Cáucaso. En el Nuevo Testamento se llama Escitia a una vasta región al sudeste de Europa y Asia Central, y los escitas eran personas que los griegos consideraban como los más ignorantes, los más bárbaros de todos los bárbaros. Así pues, para Pablo en el mundo hay barreras que tienen que ver con el nivel de educación y urbanidad que tienen las personas. Y en este sentido, las barreras educacionales son aquellas diferencias que se dan entre quienes han tenido acceso a oportunidades de una educación formal y quienes no. En países con un alto déficit educacional, como son la mayoría de los países en nuestro continente latinoamericano, la obtención de un título académico parece ser el logro más extraordinario que cualquier persona puede alcanzar. Esta es un poco la mentalidad del inmigrante europeo que
vino a nuestras tierras y formó la base de nuestra cultura. Es interesante, hay una gran novela de un escritor uruguayo del fines del siglo XIX, que trata el tema, Florencio Sánchez, y la novela se titula Mi hijo el doctor, ¿verdad? El sueño de ver al hijo con un título de doctor como la cosa más grande. Y si no tenés un título de doctor, sos nadie. La clase media en general, urbana, en América Latina, ha soñado con progresar, con sobresalir, con resaltar a través del estudio y la adquisición. No tanto la acumulación de fortuna, como la acumulación de conocimientos para sobresalir en la sociedad. Hay un aprecio en ese sentido de la educación, y lo digo otra vez, especialmente en las clases medias urbanas. Pero también en la sociedad hay otras distinciones que podríamos colocar en el orden religioso. Pablo no menciona estas distinciones en Gálatas, pero sí las menciona en Colosenses 3:11, cuando hace la diferencia entre circunciso e incircunciso. Lo que está en el medio era un rito judío, quién lo tiene y quién no lo tiene. Y ahí se arma la diferencia. El que lo tiene está en un rango religioso superior, y el que no lo tiene, bueno, siempre tiene la posibilidad de tenerlo, si quiere. Pero era esa la situación aparentemente más difícil en Galacia, en las iglesias de Galacia. De hecho, como vimos en otro momento, esta grieta puede haber sido la ocasión de la carta a los Gálatas, y los prejuicios religiosos han asolado a la humanidad desde siempre. En América Latina, por siglos, se han manifestado prejuicios de carácter religioso, del lado católico romano y del lado evangélico. Nos hemos estado condenando, maldiciendo, ninguneando y ignorando en formas extraordinarias. Los evangélicos hemos desarrollado mitos que no tienen ningún fundamento en la realidad, y los católicos romanos han hecho exactamente lo mismo. Y esto ha creado una grieta entre cristianos que confiesan al mismo Señor. Y no ha sido posible establecer un diálogo de comprensión para trabajar juntos en el cumplimiento de la misión, en obediencia a lo que Jesús dijo. Se lo dijo a los católicos, se lo dijo a los evangélicos también. Padre, que sean uno, ¿para qué? Para que el mundo crea. Porque mientras nosotros sigamos peleándonos entre nosotros, el diablo se va a seguir saliendo con la suya. Pero también esto es tema para otra ocasión. Lo menciono solamente. Entonces, probablemente no haya un prejuicio mayor que el prejuicio religioso. Y como todo prejuicio, el prejuicio religioso es el resultado de la ignorancia. Cuanto más ignoramos al otro, tanto más fantasía o tanto más de fantasía llenamos nuestra cabeza. Empezamos a imaginar cosas que el otro ni siquiera piensa, ni siente, ni hace, pero las empezamos a imaginar y lo empezamos a crucificar y a condenar de pecados que no sabemos a ciencia cierta que hayan cometido. Y este prejuicio religioso no es solo con religiones diferentes de la cristiana o entre cristianos, sino aún dentro de la propia denominación tenemos este prejuicio. ¿Cuántas peleas se han producido entre nosotros bautistas porque a uno le gusta levantar la mano en el culto, el otro está de acuerdo con hablar en lengua, aquel otro cree en la unción del Espíritu con señales, prodigios y maravillas, y aquel otro dice, yo sigo la segunda confesión de Londres de 1654 y soy más bautista que ninguno. En el fondo lo que hay es ignorancia de lo que el otro piensa, cree y hace, y de lo que el otro es. Y nos olvidamos de que somos hermanos, pero no cualquier tipo de hermanos, somos hermanos de sangre, porque es la misma sangre que derramó Jesús en la cruz, la que nos liga y compromete a unos con
otros. ¿Y quién soy yo para juzgar a mi hermano y su fe, y su fidelidad, y su conducta? Cuando yo levanto mi dedo para acusar a alguien, tengo que ser consciente que hay otros 3 que me están apuntando a mí, y quizás mi pecado es mayor que el que denuncio en la vida de mi hermano. Pero los prejuicios religiosos y las distinciones de orden religioso, quién es más espiritual, quién es menos espiritual, no, aquel es carnal, el otro esto, lo otro, esos tipos de divisiones han causado un dolor tremendo en el cuerpo de Cristo, lo han desgarrado, lo han destruido, hemos decapitado el cuerpo espiritual de Cristo porque hemos salido de su señorío como cabeza de la iglesia y nos hemos metido a mandonear a los demás según nuestro gusto y placer, sin estar en una actitud humilde de dependencia de Él y de dirección de su Espíritu Santo en la evaluación los unos por los otros. Y hay otros, en la sociedad hay otras distinciones que el pasaje no menciona. Están las diferencias de nacionalidad, aún entre grupos que pertenecen a una misma raza o grupo étnico. A menudo estas diferencias son las que ocasionan la rivalidad y el conflicto más doloroso. No hay una guerra más dura, más dolorosa que una guerra civil, donde personas de una misma lengua, una misma cultura, aún una misma relación familiar, pelean unos por otros y contra otros. Guerras fratricidas que no tienen sentido y que han sido tanto o más sangrientas que las guerras internacionales. Las divisiones entre los sectores sociales, la sociedad militar, la sociedad civil, los sectores oligárquicos, los sectores populares, los especuladores, los trabajadores. Estas divisiones suelen ser más difíciles de resolver que otras. Los conflictos tribales alcanzan niveles de crueldad pocas veces vistos. Están las diferencias de ideologías políticas y económicas, el combate, la lucha entre la derecha y la izquierda, el capitalismo y el socialismo, la clase activa, la clase pasiva, y la lista continúa. Y ni hablemos de las diferencias teológicas. La Inquisición se terminó hace siglos en América Latina, pero todavía seguimos crucificando a quienes expresan su fe de una manera diferente de la que nosotros declamamos tradicionalmente. Uno puede quedar marcado a fuego si hace o asume una conducta que no es aprobada por la tradición en un determinado lugar. Uno puede ser confundido con un incrédulo si no recita el credo con punto y coma, como está escrito no en la Biblia, sino en el reglamento de la iglesia o en la confesión de fe particular que se tenga. Y esto es tan común, nos cuesta aceptar el hecho de que hay otros que no piensan como nosotros y que nadie es dueño de la verdad. Nadie es dueño de la verdad. Pensar eso es blasfemia contra nuestro Señor, porque significa hacernos dueños de Cristo. El único que es la verdad es Cristo. Los demás somos seguidores. Es Cristo el que tiene la verdad. Es Cristo el origen de la verdad. Y hasta donde entendemos, lo seguimos a Él, que es la verdad, pero no somos dueños de la verdad. La verdad es dueña de nosotros, que es una cosa muy diferente. Pretendemos ser los poseedores absolutos de la verdad y no estamos dispuestos a hacer el esfuerzo de escuchar la opinión de otros. Y entonces, si un partido político o religioso se atribuye el mérito de la lluvia, no debe extrañar que la oposición lo acuse de haber sido provocadores de la sequía. Y esto pasa en todos los niveles. Estos son algunos de los elementos que caracterizan las divisiones que hay entre
los seres humanos y que Pablo describe en Gálatas en capítulo 3 y en Colosenses capítulo 3. ¿Cuáles son los métodos para el establecimiento de una verdadera comunidad humana? Los métodos para el establecimiento de una verdadera comunidad humana. Se han propuesto muchos métodos y a lo largo de la historia, especialmente del testimonio cristiano, una infinidad de métodos, pero permítanme mencionar dos que probablemente son los que más se destacan en el mundo en que nosotros vivimos. Un método propugna la destrucción de todos los que no piensan, actúan como yo. Simplemente la destrucción. Este método sostiene que la única posibilidad de terminar con las diferencias en la sociedad humana es la destrucción de todos los elementos diferentes al propio, y esta es la política de la liquidación o la aniquilación del otro, que es diferente, o la política de la homogeneización de la sociedad. Este método procura establecer una comunidad uniforme, monolítica, homogénea, por medio de la erradicación de todos los que no se ajustan al modelo de la mayoría o del dictador de turno, el autócrata de turno. En este sentido, este método renuncia a todo intento de reunir a la humanidad como un todo y dar sentido a su existencia. Por el contrario, su programa consiste en la supresión de todos los elementos diversos que hay en la sociedad humana. A lo largo de la historia de la humanidad ha habido reiterados intentos y ejemplos de este esquema diabólico. El siglo XX, a pesar de todos sus refinamientos de la civilización, de sus asombrosos logros científicos y tecnológicos y humanísticos, fue testigo del exterminio masivo de judíos, gitanos, homosexuales por los nazis. Y a veces da la impresión que no hemos aprendido nada de lo que pasó no hace siquiera todavía un siglo. Cientos de miles de armenios fueron asesinados por el Imperio Otomano a comienzos del siglo pasado. Y esto fue seguido por millones y millones y millones de personas más bajo el régimen de Joseph Stalin en la Unión Soviética. Y la lista continúa. Malasia, aquí, allá, Sudán en estos días. Sigue el exterminio del que es diferente. La liquidación de aquel con el que yo no estoy conforme, no estoy de acuerdo, no lo quiero ni ver. No hace muchos años atrás el líder de una de las grandes potencias de aquel entonces dijo: nosotros los vamos a liquidar, nosotros los vamos a enterrar. Pero este método de la aniquilación, la supresión radical del diferente, del distinto, del que no está de acuerdo conmigo, la destrucción del opositor, no ha dado buenos resultados a lo largo de la historia. Este método es ciego al testimonio de la historia de que el odio solo genera odio y que quien vive por la espada morirá por la espada, como bien dijo Jesús, según leemos en Mateo capítulo 26, verso 52. No luchar por la unidad en la diversidad significa aceptar la impotencia del Evangelio para crear una auténtica comunidad humana. La iglesia no debe ser una unidad homogénea, pareja, uniformada, todos iguales, pensando lo mismo, repitiendo lo mismo como loros. No es eso lo que el Señor quiere. No es uniformidad, ni siquiera unanimidad. Es unidad en la diversidad, porque esa es la realidad. Somos diferentes. Somos diferentes, diferentes en edad, diferentes de origen, diferentes experiencias, diferentes sexo, somos diferentes. Y esto es lo que Pablo propone en los pasajes que
hemos leído. Un pueblo compuesto por todos los diversos elementos que integran la sociedad en la que servimos, pero que estamos ligados en Cristo Jesús, unidos por el vínculo del Espíritu Santo y en obediencia a nuestro Señor bajo su señorío. Esto es precisamente lo que propone el otro método, que es el método de la unidad. No la destrucción, la unidad. Este es el método al que hace referencia Pablo cuando dice: todos ustedes son uno en Cristo Jesús. El método de Jesucristo propone el establecimiento de una verdadera comunidad humana creada a partir de la aceptación del Evangelio del que hablábamos ayer. El Evangelio que redime, el Evangelio que sana, el Evangelio que transforma, que cambia la vida de las personas y que las integra, no haciendo de ellas robots o muñequitos todos formateados de la misma manera, sino personas nuevas en Cristo que guardan sus diferencias para enriquecer el conjunto en el concierto de la obediencia a Jesucristo como Señor. Este método señala a la relación de los seres humanos con Dios. En este sentido, es el método más revolucionario de todos. Asume que es inútil cualquier intento de mejorar las relaciones de un ser humano con Dios, aparte de un cambio radical en la relación personal con Él. Este método afirma que la inhumanidad del ser humano para con su prójimo deriva de su desobediencia y rebeldía contra Dios. Por eso insiste en que la médula del problema humano está en el ser humano mismo, que tiene que cambiar, pero que tiene que cambiar conforme la gracia de la que hablábamos antes, la gracia de Cristo, que nos hace nuevas personas y nos transforma. Los planes y los proyectos para unificar la humanidad, y especialmente aquellos que vienen de la naturaleza humana pecaminosa, nunca han funcionado ni van a funcionar. Pero el proyecto de Dios es que podamos encontrar en Cristo el cemento que una lo que está dividido, la fuerza que derrumbe los muros que nos separan, la capacidad, el amor que nos ligue de tal suerte que nos respetemos unos a otros y nos aceptemos unos a otros, tal como Dios nos recibe y acepta en Cristo Jesús. Además, este método señala el deseo de Dios de recrear a través de Jesucristo una nueva humanidad en la que todos los elementos diversos del mundo se transformen en uno. Noten ustedes el lugar del verbo ser en Gálatas, allí capítulo 3, versículo 28. Todos ustedes son uno en Cristo Jesús. La única manera en que la humanidad puede llegar a ser una es en Cristo Jesús. Él no nos llama, Él no solo nos lima las asperezas y pone fin a los conflictos, sino que hace desaparecer todo lo que nos hace ser diferentes. Se trata de ser en Cristo una nueva criatura. La verdadera igualdad no está en parecer, sino en ser. La bendición de ser todos uno se encuentra en ese uno con mayúscula que dio todo por todos y por todo. El hecho de que en Cristo Jesús todos los creyentes somos uno es un axioma espiritual del que se derivan muchos otros corolarios que podemos encontrar en el Nuevo Testamento. En él desaparecen las diferencias sociales, educacionales, de sexo, etcétera, 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 y logramos encontrar en su amor la plataforma del encuentro y donde podemos construir una comunidad, una pero diversa, unidad en la diversidad.
Además, este método señala a la responsabilidad de la Iglesia de ser una poderosa demostración del poder de Cristo para recrear una nueva humanidad y construir una sociedad nueva. Si la Iglesia no puede presentar al mundo un modelo de aceptación, un modelo de comprensión, un modelo de unidad en la diversidad, ¿qué le podemos pedir al mundo? ¿Qué le podemos pedir a la sociedad? ¿Qué le podemos pedir a la política? ¿Qué le podemos pedir a la cultura? ¿Qué le podemos pedir a las ideologías de turno? Si nosotros no somos capaces, en el poder del Espíritu Santo, de crear una comunidad de paz, de amor, de aceptación, de bondad, donde la verdad de Dios reine de manera maravillosa. Muchas iglesias predican más con el odio del mundo que con el amor del Redentor. Enseñan más la discriminación y el marginamiento que la aceptación y la reunión. Promueven más el egoísmo y el fanatismo que la solidaridad y la fraternidad cristiana. Muchas iglesias perpetúan en su seno las mismas divisiones y barreras que prevalecen en la sociedad no redimida. Hasta que no entendamos que la iglesia de Jesucristo, el cuerpo de Cristo, está frente a la sociedad, frente al mundo, frente al imperio de las tinieblas, en una vidriera, mostrando cómo debe hacerlo, que es un modelo de comunidad donde imperan la libertad, la justicia, la verdad, el amor y la paz. El mundo, por más que le gritemos el Evangelio y se lo prediquemos con luces de colores y de la forma que se nos ocurra, no va a creer, porque no tenemos autoridad moral para hacerlo. El día que prediquemos el Evangelio del Reino, diciéndoles al mundo perdido, confundido, ciego, arruinado, desesperado, destruido por la confusión y sin sentido y sin meta que seguir y sin brújula que lo guíe, hasta que no nos convirtamos en una comunidad donde seamos uno en Cristo, con diversidad. El mundo no va a creer. Por eso Jesús oró al Padre, yo diría que casi con desesperación, y sigue orando, porque su oración todavía no tiene respuesta. Juan capítulo 17. Padre, que sean uno, para que el mundo crea. Cuando el mundo vea que somos uno, y somos uno a pesar del color de piel diferente, la edad diferente, varón, mujer, a pesar de que los niveles de educación son diferentes, pero el mundo nos ve. ¿Qué es esto? Son uno. Hay abismos enormes en el mundo entre este sector y este sector, pero acá están juntos y proclaman al mismo Señor. Algo pasó con ellos. ¿Qué es lo que creó esta nueva sociedad que se llama iglesia y que proclama el Evangelio? Y ahí van a conocer el amor de Dios de primera mano. Y ahí van a creer, que sean uno para que el mundo crea. ¿Seremos capaces de lograrlo? Este es el centro, la columna vertebral del Evangelio que predicamos, el Evangelio de la gracia. Un Evangelio que resulta en una comunidad de fe, que es una en Cristo Jesús, y donde las diferencias no juegan en contra, sino que enriquecen a la comunidad y juegan a favor del reino. Que el Señor nos ayude a entenderlo así. Amén.